invitarte a que juntos podamos cantarle a Dios, démosle la gloria a Él, cantemos esta canción a aquel que no se detiene día con día por trabajar en tu vida y en la mía. Así que cantémosle juntos. Te doy gloria por tu fidelidad, y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré, ya estoy listo para hacer tu voluntad. Es mi protección. Queremos más de ti, oh Señor. Tu presencia es mi protección. Ven con poder y transfórmanos. Por mí, por amarnos cada día. Cantémoslo juntos. Sé que viene mi victoria, porque milagro yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Cántaselo a Él. Sé que viene mi victoria, porque milagro yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que viene mi victoria, porque milagro yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que viene mi victoria, porque milagro yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Tu presencia es mi protección. Queremos más de ti, oh Señor. Tu presencia es mi protección. Con poder y transformanos.
tu gloria pueda encender mi corazón. Tu nombre yo cargaré, tesoro yo guardaré. Tu gloria pueda encender mi corazón. Y yo vuelvo a ti, mi Dios. Yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti. Alma y corazón te entrego. No importa lo que vendrá, ni lo que mañana traerá, que tu gloria pueda llenar mi corazón, y yo vuelvo a ti, mi Dios. Yo me entrego, yo me entrego. Yo vivo solo para ti, mi alma y corazón te entrego. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Yo vuelvo a ti, Dios. Yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti. Mi alma y corazón te entrego. Y yo vuelvo a ti, mi Dios. Yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti. Mi alma y corazón te entrego. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Y vivo por lo que es eterno. No importa lo que vendrá, ni lo que mañana traerá, que tu gloria pueda llenar mi corazón. Hoy vuelvo a ti, mi Dios. Hoy volvemos a ti, Señor. Amén.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos alegres de estar con ustedes de nuevo y estamos al final de esta serie Hagamos. Santiago 1:25 es el verso que nos está sirviendo de base en esta serie. En esta versión dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Y este es el final de una serie que la idea es que nos ha estado moviendo a la acción. Precisamente Santiago lo dijo, ahora en unos versos atrás, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos está diciendo? Que no es suficiente con oír, no es suficiente con saber, eso no nos va a hacer felices, no nos va a hacer bienaventurados. Lo que hace la diferencia es que hagamos, que hagamos. Por eso el nombre de esta serie. Y pensando en eso, quiero que pensemos, hay un par de pasajes en la Biblia que todos nosotros los hemos escuchado muchas veces. Muchos incluso los sabemos de memoria. Son estos dos, se los voy a leer. Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad que lo conocemos? ¿Verdad que es un pasaje que conocemos? Es el pasaje base de nuestra iglesia, Gran Comisión. Por eso es que nos conocemos como la Gran Comisión, la iglesia Gran Comisión. Es así como se conoce este pasaje. Y luego tenemos otro pasaje que también es muy conocido entre nosotros y es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. También lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos escuchado. Ahora, ¿son pasajes que te hacen feliz? ¿Esos pasajes te hacen feliz? Como cualquier otro pasaje de la Biblia, solo tiene sentido y nos causa felicidad hasta que los hacemos. Hasta que los hacemos. Hasta que los ponemos en práctica. De eso queremos hablar hoy. La Biblia no es un libro solo para leerlo, mucho menos para leerlo de vez en cuando. Su palabra no es solo para oírla. Cuando Él habla, por medio de su palabra, cuando Él habla, es para que oigamos, es para que creamos y para que hagamos. Para que hagamos, para eso es este libro. Entonces, cuando Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, sean mis testigos por todos lados, no era solo para que lo leyéramos, no era solo para que lo subrayáramos en nuestras Biblias. Él habló esas cosas para que las hagamos. Y así fue, con esa actitud, con esa mente fue que lo oyeron y lo entendieron los primeros discípulos, los que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Por eso fue que el cristianismo se regó por todos lados. Hoy en día, ustedes y yo, estamos en una pandemia que ha tomado más tiempo del que esperábamos. ¿Se acuerdan allá en marzo del año pasado, del 2020, cuando se anunció y se nos puso en cuarentena, ¿verdad? Todos a su casa. Pensamos que iba a ser cosa de 2 semanas, de 3 semanas, y que eso iba a ser suficiente. Ya después ya volvíamos a lo normal. ¿Y qué ha pasado? Ya vamos a cumplir 1 año
de estar así y no se vislumbra cuánto más va a durar. No hay una seguridad. Unos dicen una cosa, otros dicen ya falta poco, otros dicen no vas a ver. Nadie tiene ni idea cuánto más hace falta. Algunos dicen que fácilmente se nos puede ir 1 o 2 años más en esto. Nadie sabe en realidad. Entonces, esto, estamos hablando de que es a nivel mundial. Esto ha afectado lo que era normal en muchas áreas. Por ejemplo, en las escuelas, los colegios, las universidades han tenido que recurrir por fuerza de un día para otro prácticamente a lo que eran las clases, a lo que son las clases virtuales, y muchos de ellos todavía no saben cómo manejar esto, de hacer clases y de recibir clases vía virtual. O por ejemplo, muchos negocios han recurrido a depender más de sus entregas a domicilio. Fíjense que al punto que hoy en día hay cadenas de comida rápida que han empezado a remodelar sus locales o a hacer nuevos locales ya con otra mente. Aquí tenemos una foto de uno de esos locales en donde la idea ya es que la parte interior es más pequeña, que sus mesas, la mayor parte de sus mesas estarán afuera, al aire libre y bien separadas. Ya ellos tuvieron que remodelar, reinventar su manera de funcionar. El personal de salud, por ejemplo. Antes uno, como médico, simplemente, o las enfermeras, simplemente iba con su uniforme o con su gabacha y ya estuvo. Pero hoy en día el personal de salud solo pueden trabajar con todas las medidas y hay que usar un vestuario casi que parecen astronautas, como vemos en esta foto. Es un vestuario especial. Y en medio de todas estas cosas que han estado pasando en este año pasado, yo he escuchado la expresión, la iglesia está cerrada por la pandemia. No solo en nuestro país piensan así, ¿verdad? Pero no es así. No es así. La iglesia no está cerrada. No está cerrada. Lo que, si acaso está cerrado, es el local, el edificio donde teníamos nuestras reuniones generales. Pero la iglesia no está cerrada. El edificio de nuestras reuniones generales es el que ha estado cerrado. Y yo creo que, entre otras cosas, lo que ha pasado es que Dios quiere o ha querido reubicarnos, que entendamos, tal vez medio lo sabíamos, pero que entendamos, que nos caiga el 20, que la iglesia no es un edificio y que pase lo que pase, la iglesia no puede pararla a nadie. Nadie. Entonces quiero explicar algo para que nos ubiquemos. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a irnos a ese momento donde están los primeros cristianos. ¿Ok? ¿Verdad? Un día viene Jesús y escogió a sus 12 discípulos. Luego les estuvo enseñando durante más o menos 2 años. Luego vino, él murió, 3 días después resucitó y se les apareció y antes de ascender les dejó una misión. Les dejó la misión que llamamos la Gran Comisión. 40 días después de su resurrección fue cuando comienza la iglesia, nace la iglesia. Y nació ese día de Pentecostés con aproximadamente 3,000 personas, son las que menciona ahí. 3,000 personas de un solo, ¿verdad? Y no solo eso, eso en el capítulo 2. En el capítulo 4, o sea, unas pocas semanas después, se suman 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que ya contando los primeros 3,000, fácilmente, y contando mujeres, niños, siendo conservadores, fácilmente habrían más de 10 a 11,000 personas en pocos días. Y lo interesante del caso es que Hechos 2 nos dice que todas esas personas se reunían todos los días. Todos los días. Ahora, un momento. Algo aquí no nos hemos fijado tal vez, no encaja. La pregunta es, ¿acaso tenían ellos un edificio tan grande donde cabían todos? ¿Todos esos 10,000? ¿Habrían
¿Tendrían ellos un edificio? Solo para que tengamos una idea. En nuestro auditorio, el que la mayoría de ustedes que nos ven lo conocen, caben más o menos unas 500 personas cómodamente sentadas. 500. Entonces, si en nuestra iglesia fuéramos 5,000 personas, ocuparíamos una de dos: o un auditorio 10 veces más grande, o ocuparíamos un auditorio para 1,000 personas y reunirnos en 5 tandas para 5,000 personas. Pero estamos hablando que ellos ya eran más de 10,000 en 2, 3, 4, 5 semanas. Entonces, ¿es que acaso ellos tenían un edificio para 2,000 personas y hacían 5 tandas cada día? Porque ahí dice que cada día, todos los días se reunían. Y no solo eso, la Biblia dice que no pararon, que seguían creciendo. O sea que de esos 10,000 rápidamente iban a 15,000 y en poco tiempo ya iban 20,000. Dicen que la iglesia, algunos historiadores dicen que la iglesia de Jerusalén llegó a 30,000, otros hablan de 60,000 personas, solo en Jerusalén. Siguieron creciendo mucho más. Y aquí hay un dato interesante para que lo sumemos. ¿Sabías que los cristianos no tuvieron un edificio donde reunirse sino hasta entre el año 200 y 300 después de Cristo? O sea, ya para ese tiempo habían muerto todos los primeros cristianos. Todos los que salen aquí en el libro de Hechos habían muerto. Entonces, si no tenían un edificio tan grande, ¿cómo hicieron? Sencillo. Se reunían en sus casas. En una casa cabían 20 personas, en unas pocas. La gente que tenía más dinero podían reunir, qué sé yo, unas 50 personas, pero la mayoría de las personas tenían casas pequeñas y tal vez lograban reunirse algunas 12, 15 personas o menos. Por eso, porque la mayoría de la gente en la iglesia primitiva eran pobres, tenían casas pequeñas. ¿Qué hacían ahí en ese tiempo? Comían, es lo que dice Hechos 2, ¿no? Comían, oraban, platicaban de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y además iban invitando a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares o a las personas que iban conociendo. Las iban invitando a su casa para tener ese tiempo de comer, platicar de las cosas de Dios, de Jesús, orar, en términos generales. Entonces, luego, el capítulo 8 del libro de Hechos, o sea, poco tiempo después, dice que empezó la persecución. Y están ahí todos esos más de 10,000 personas y empieza la persecución terrible, los obliga a salir corriendo, dispersados para todos lados, sin un plan. Simplemente salían corriendo y sin saber hacia dónde iban. Y no se daban cuenta que estaban cumpliéndose sin querer lo que Jesús les había dicho en Hechos 1:8. Ellos, imagínense, estaban casi como nosotros. Habían escuchado a Jesús decirles, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Y ellos lo habían oído y a saber qué estaban pensando, porque ellos seguían en Jerusalén y no se movían de ahí. Y si se acordaban de Jesús cuando dijo Hechos 1:8, pensarían, pues, a ver cuándo. Qué bonito lo que nos dijo. Pero no se movían. Entonces, ese día el Señor les dijo, bueno, a la acción. Hoy vamos a ir a cumplir esto. Y los movió por medio de la persecución. Empezaron a salirse de Jerusalén, la mayoría de ellos. Unos se detuvieron en Judea, otros se quedaron por Samaria y otros se fueron mucho más largo, hasta lo último de la tierra. Y llegaban y se instalaban en algún lugar y se quedaban viviendo. Algunos se quedaron viviendo el resto de su vida por ahí, otros, qué sé yo, unos meses, unos 2, 3 años, dependiendo de la persecución. Cómo iba la cosa, se tenían que volver a mover. Entonces, mientras estaban ahí esos meses o esos par de años o esos años viviendo en esos lugares, ¿qué creen que hacían ellos en esos diferentes lugares por donde se habían regado? ¿Saben lo que hacían? Pues lo mismo que hacían en Jerusalén. Comían,
Invitaban a sus vecinos, a sus amigos, a las nuevas personas que conocían, comían, oraban y empezaban a platicarles de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que habían recibido de los apóstoles. En casi 300 años nunca pudieron tener una reunión general como las que hemos tenido nosotros, como las que teníamos los sábados, los miércoles, los domingos. Ellos nunca tuvieron una cosa parecida a eso, no pudieron. Entonces, eso nos hace pensar que es casi seguro que los 12 apóstoles, porque ya habían sustituido a Judas, ¿verdad? Que los 12 apóstoles no conocieron ni vieron nunca una reunión general de todos los cristianos. Probablemente nunca conocieron ni vieron a todos. Probablemente Pablo fue el único que conoció a más, pero nunca en una sola reunión general, porque a él le tocó andar viajando. Él hizo 4 viajes misioneros. En cada viaje misionero iba usualmente con un hermano, unas veces con Bernabé, otras veces con Timoteo, otras veces con Lucas, ¿verdad? Y iban con la misión específica de extender más la iglesia entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían ellos? Llegaban a un lugar, a una ciudad, y identificaban a alguna gente interesada. ¿Cómo la identificaban? Bueno, al principio a veces iban a la sinagoga y empezaban a enseñar de Jesús. Rápido los corrían por eso. O en una casa o en algún lugar ahí al aire libre, en una plaza. Entonces, mucha gente los escuchaba y otra decía, no, y se iban. Pero los que quedaban atentos, ya los convocaban y empezaban, Pablo y su compañero, los empezaban a enseñarles, a estar con ellos. En el lugar donde estuvieron más tiempo, donde Pablo estuvo más tiempo, era en Éfeso. En Éfeso estuvo 2 años, 2 años enseñándoles todos los días a esos nuevos creyentes. Después fue donde más tiempo estuvo. En otros estuvo simplemente unos 3, 4 meses y de ahí, ¿qué hacía? Se iba. Y ahí dejaba a todos esos nuevos creyentes y seguía su camino para ir a hacer lo mismo en otra ciudad. ¿Qué quedaban haciendo esos nuevos cristianos cuando Pablo y su compañero se iban? ¿Qué quedaban haciendo esos nuevos creyentes? Pues no se complicaban. Ellos seguían haciendo lo mismo que habían aprendido de los apóstoles. Invitaban a sus vecinos, a sus amigos, comían, oraban y platicaban de las enseñanzas de Jesús. Lo mismo que Jesús había hecho con los 12 apóstoles. Entonces, esa era la manera en que sucedía. Se sentaban alrededor de una mesa o en la salita o en la terraza y empezaban a comer, platicaban de las cosas que Jesús había enseñado y se ponían a orar. Orar por lo aprendido, orar por las necesidades y situaciones de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacía Dios? Ellos hacían eso y Dios les daba crecimiento espiritual a ellos y crecimiento en cantidad de personas. Luego, más adelantito, Dios mismo inspiró a Pablo para que empezara a escribir las famosas cartas del Nuevo Testamento. Y en esas cartas Pablo la usaba para enseñarles, para edificarlos, para animarlos, para afirmarlos en la fe y para corregirlos. Muchas veces había que corregirlos y era lógico porque si ellos se quedaban solos y empezaban a aprender cosas y entonces se iba Pablo a empezar la obra en otro lado y era una probabilidad que empezaran a entender o practicar mal algunas cosas y por eso empezó a escribirles para corregirlos. Y así entonces la situación seguía año tras año. Los cristianos comían, oraban y ahora comentaban las cartas de Pablo. Ya eran algo más seguro, ¿verdad? Ya no era lo que se acordaban de que habían oído de que dijo, no. Ahora ya leían las cartas, a veces se sacaban alguna copia a mano para enviársela a otra iglesia y ya comentaban y platicaban de lo que Pablo había escrito o alguno de los otros apóstoles. Aquí hay una figura que ilustra eso.
Por supuesto, ellos seguían invitando a sus amigos, a sus vecinos, a la gente que iban conociendo. Dicho en nuestros términos modernos, lo que estaban haciendo esos primeros cristianos era invitaban a sus contactos, a los contactos ahí de su celular. Un ejemplo interesante es cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Eso está en Hechos 10. Cuando llega Pedro, él va acompañado de 6 hermanos judíos, ¿verdad? Cristianos, y cuando llegan a la casa se dan cuenta de que Cornelio ya había invitado a varios de sus contactos. Yo me imagino que ahí en la casa habrían, qué sé yo, 20, 30, de repente 50 personas de sus contactos, sus familiares, sus empleados, vecinos, amigos. ¿Qué pasó? Confiaron en Jesucristo. Llegó Pedro, dio el evangelio, confían en Jesucristo y pues Pedro se tiene que ir y se va. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Cornelio y toda esa gente? Pues seguramente yo me imagino que Pedro o alguno de esos hermanos que acompañaron a Pedro, tal vez un par de ellos, estuvieron visitando a Cornelio para darle un poquito de seguimiento un cierto tiempo nada más y darles algunas ideas de cómo es que estaban funcionando normalmente los cristianos. Y así crecieron. ¿Y sabe qué? Crecieron muchísimo, muchísimo espiritualmente y crecieron en cantidad de personas muchísimo. Ahora, es bueno que entendamos lo siguiente. No estoy diciendo que tener reuniones generales es malo, es antibíblico. No. Más bien es una bendición que el Señor nos ha dado a gran parte de su iglesia en la historia, a gran parte de la iglesia de hoy en día, el poder tener que hayamos tenido todo este tiempo esa oportunidad de reunirnos en reuniones generales. Pero les digo, hoy en día incluso hay lugares donde la iglesia no ha podido hacer eso, ¿verdad? Iglesias que están en países como en China, en países musulmanes, en países como Corea, etcétera, es imposible, no han podido tener reuniones generales. Entonces ellos simplemente se ciñen al patrón inicial de reunirse en casas, en grupos pequeños. Pero para nosotros, para la iglesia de Occidente, ha sido una bendición. Y ojalá, de verdad que ojalá, no falte mucho tiempo para que lo podamos volver a hacer. Volvernos a reunir en una reunión general los miércoles, los sábados y deleitarnos de la comunión unos con otros. Pero ahorita no podemos. Que no tengamos reuniones generales en físico no quiere decir que la iglesia está cerrada. Para nada. La iglesia sigue en acción. La iglesia sigue viva. De la misma manera que la iglesia de los primeros cristianos. Ahí en la casa, en los grupos de crecimiento. Tenemos, y encima de eso, gracias a Dios que existe la tecnología, el Zoom, el Internet, porque podemos tener reuniones generales en línea, como esta, ¿verdad? Pero también tenemos esas reuniones en línea de nuestros grupos de crecimiento. Les aseguro, yo estoy casi seguro de que si hubiera existido el Internet en los tiempos de la iglesia primitiva, ellos le hubieran sacado mucho más el jugo que nosotros hoy en día. Si el Internet hubiera existido en estos tiempos, a saber qué hubiera pasado. En medio de la persecución que ellos vivieron, ese juntarse por aquí, por allá, en las diferentes casas, es lo que los mantuvo vivos, los que lo estuvo avanzando y avanzando en la misión que Jesús nos dejó. Porque se reunían en grupos, en comunidades pequeñas. Y en esas comunidades pequeñas es donde crecían juntos, disfrutaban de la gracia. Era fácil que cada uno asumía el reto de invitar a otros y de estar enseñándose unos a otros. Y usualmente seguían, donde llegaban, seguían la estrategia que Jesús había enseñado desde el comienzo. Juntarse por lo menos con 2 o 3 personas más y empezar a influenciar de esa manera a esos 2 o 3 y empezar a crecer invitando a otras personas.
Al poco tiempo ese grupito crecía y crecía y crecía y hacía necesario que, pues ya no cabían en esas casitas que ellos vivían, hacía necesario que una parte se reuniera en esta casa y otra parte u otros de ellos empezaran sus reuniones en sus casas o en otra casa por ahí mismo. Así funcionaron ellos. ¿Por qué les estamos hablando de todo esto? En épocas como las que estamos viviendo, los grupos de crecimiento están jugando un papel vital en la vida de las personas. En la vida de las personas al interior y en la vida de las personas que estamos alcanzando. Cuando yo llegué a la iglesia hace más de 30 años, aprendí algo. Aquí en la iglesia me lo enseñaron, que el corazón de nuestra iglesia son los grupos de crecimiento. Las reuniones generales son una bendición extra, no son el plato principal, son la bendición extra. El corazón, lo vital, es los grupos de crecimiento. Son un pilar importante, están ahí a la par, ¿verdad? Grupos de crecimiento, reuniones generales, son pilares importantísimos. Pero hoy en día, y gracias al internet, a la tecnología, es que los grupos se están volviendo más vitales. Yo creo que cuando volvamos a tener las reuniones presenciales, las reuniones generales, donde primero podremos hacer reuniones presenciales, va a ser en los grupos de crecimiento. Yo es lo que estoy visualizando. Obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, pero es más fácil poder controlar eso en una reunión presencial, en físico, donde haya un máximo de 10 personas. Es más fácil. En una casa, en el patio de una casa, al aire libre, ¿verdad? En el garaje, en algún lado ahí. Entonces, va a ser más fácil antes de que podamos reunirnos presencialmente todos en una reunión general. ¿Cómo poder contribuir al crecimiento y multiplicación de nuevas comunidades, de nuevos lugares donde la vida de las personas cambie? ¿Cómo podemos contribuir usted y yo? Siendo un comprometido con tu grupo. Un comprometido. Así que entonces hoy yo quiero animarles a lo siguiente. Si no estás en un grupo de crecimiento, escríbenos para tratar de conectarte con algún grupo de crecimiento. Queremos hacerlo, te va a servir mucho. A todos hemos visto cómo nos ha ayudado. Ahora, si ya estás en un grupo, no dejes de reunirte, no dejes de conectarte, no te pierdas ninguna reunión, aún por internet. No te pierdas las reuniones por internet, las reuniones generales, las reuniones de tu grupo, no te las pierdas. Pero además te reto a no ser un espectador en tu grupo, no entrar a la reunión y quedarte nada más ahí viendo, pasivamente, sino conectate no solo a recibir de los demás y proponerte recibir. O sea, a veces uno puede entrar y termina la reunión y no recibió nada por la actitud de uno. Se trata de entrar con la actitud de aprender, de recibir, pero también te reto que entres a esas reuniones de tu grupo con la intención de dar, de dar. ¿Cómo podemos dar? Cuando somos animados, cuando entramos con una buena actitud, ya estamos dando ánimo. Cuando compartimos lo que Dios nos está enseñando de lo que leemos cada día, estamos dando edificación, somos edificantes. Cuando orás, das de tus oraciones para el resto del grupo, ya sea en ese tiempo que se juntan para orar o cuando estás cada uno solo en su casa a orar por el resto del grupo. Y una de las maneras que más necesitas aportar al grupo es como lo hacían los hermanos de la iglesia del Nuevo Testamento. Invitando a tus contactos. Más de alguno de tus contactos va a aceptar la invitación. Más de alguno. Y probablemente tienes muchos contactos, ¿verdad? El mundo está pasando por cosas difíciles y la gente necesita de Dios. Y la gente necesita de buenas amistades. La gente está poco a poco empezando a ver que cuando está en un chat de amigos, cuando está en un grupo de Zoom,
y que no es de trabajo la situación, empiezan a decir, qué rico. El mundo está pasando por eso y necesitan ese lugar donde encontrar como un oasis. Entonces, hoy en día, y quiero que piensen en esto, hoy en día, como nunca en toda nuestra vida, podemos, usted y yo, podemos hacer discípulos en todas las naciones, como nos dijo en Mateo 28. Podemos hacerlo hasta el último, hasta el fin de la tierra, como dijo Jesús en Hechos 1:8. Ya varios hermanos están en eso y podés hacerlo vos también. Quiero que vean estos videos de lo que está sucediendo, que algunos hermanos hemos estado haciendo la oportunidad de cumplir la gran comisión en otros lugares. Vean este video. Buongiorno amici dall'Italia, qui è la familia Scatolini, yo soy Daniele, Lorena, Manuel. Estamos bien animados, conectados todos los días con los hermanos de Gran Comisión. Tenemos la reunión con Zoom, que es una gran bendición de Dios y con la cual reunimos el sábado y también el domingo con un grupo del pastor. El sábado es con la Villa Olímpica y el domingo con el pastor Cepeda. Y también le puedo decir que seguimos en Facebook las reuniones de entre semana y del sábado, los mensajes. Dani, una cosa, tú como italiano, ¿cómo te sientes con Gran Comisión? En Gran Comisión encontré una verdadera familia. Me siento entre hermanos y esta comunión cada día con los hermanos, me siento como en una familia verdadera. Es maravilloso y agradecemos a Dios por la tecnología de Zoom, de WhatsApp y de Facebook. No solamente eso estamos haciendo, sino que estamos buscando amigos por aquí, por allá, para poder hacer un grupo aquí en Roma. Sí, nos gustaría muchísimo ganar almas. Así los saludamos. Arrivederci. ¡Arrivederci! Arrivederci. Qué emocionante, ¿verdad? Qué animante escuchar a estos hermanos que están en otros países, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Corea, en Hong Kong. Hay personas en todos estos lugares que están llegando a reuniones de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque alguien de nuestro grupo de crecimiento los invitó. Ellos estaban en otro lugar y les cayó una invitación. Y obviamente no tiene que ser solo en otros países, puede ser en otros lugares lejanos de tu casa, aquí mismo en Tegucigalpa o en otras ciudades de Honduras. Podemos invitar amigos, familiares, compañeros que están en nuestra colonia, ¿verdad? O que viven en una colonia lejana, que están en otra ciudad, ¿verdad? Ya hemos tenido personas en algunos de nuestros grupos que están aquí en Tegucigalpa los grupos y esa persona está en San Pedro Sula o en Ceiba, ¿verdad? O están en Nicaragua o están en Costa Rica, ¿verdad? O en cualquier otro país de América. Hay personas en Colombia que se están reuniendo en alguno de nuestros grupos. Y no digamos en cualquier lugar del mundo. No hay límites, como nunca. Antes miraba yo esos versos de Hechos 1:8 y de Mateo 28 y la única manera de decir, a ver si algún día el Señor me manda a una ciudad fuera de Honduras. Y ahora Dios me está diciendo, hey, puedes ir a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad, a cualquier lugar, y tú también, para ir a cumplir la gran comisión. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble, qué animante. Entonces, ¿qué tal si probás? No perdés nada con probarlo. Es lo que hemos estado haciendo varios hermanos, conectándonos con personas, tal vez amigos, tal vez hermanos que a tiempo no vemos y que están en otro país, y a veces simplemente que los venimos conociendo en otro país. Se están reuniendo por Zoom en grupos. Ya hemos tenido bautismos por Zoom fuera de nuestro país, bodas por Zoom.
en otro país. En este año pasado, 2020, hay mucha gente nueva en la iglesia. La iglesia no está cerrada. Yo mismo estoy en un grupo donde nos reunimos semanalmente, ¿verdad? Y les digo que en el transcurso de este año, ahí en ese grupo hay 3, 4 muchachos, 4 personas que yo físicamente no las conozco. Ya nos llevamos súper bien y bromeamos y todo eso, y solo los conocí por Zoom porque se añadieron al grupo en el transcurso del año pasado. Ellos mismos ni siquiera conocen al resto de los miembros del grupo. Y como les contaba hace poco también, comenzamos un grupito en Italia. Y lo que hacemos es adaptarnos al horario de ellos, que nos quede un horario que nos podamos ver, porque nuestro horario de las reuniones normales a las 7 de la noche que se reúnen los grupos, para ellos es 3, 4 de la mañana. Entonces hemos hecho una adaptación de horario, a nosotros en la mañana, a ellos en la noche temprano, y nos llevamos súper y ha sido una experiencia bonita, como ustedes están viendo ahí. Y ellos mismos ya empezaron con el deseo de empezar a invitar a amigos, a vecinos, y bueno, aquí tenemos una foto de una de las reuniones, un par de las reuniones con los hermanos que están en Italia. Es emocionante. ¿Está viendo las fotos? Es emocionante. Así que ustedes y yo tenemos 2 opciones. Invita a tu grupo de crecimiento actual. Invítalos. Uno de tus contactos va a aceptar, por lo menos uno. Pero también puedes hacer una cosa extra, a la par de estar yendo a tu grupo e invitando gente a tu grupo. Algo que podés hacer a la par es juntarte, podría ser con otro hermano o con tu esposa, tu esposo, y empezar a reunirte por Zoom, por internet, por alguna de esas redes, con 2 o 3 de tus amigos que no vienen a la iglesia, que no han venido a la iglesia. ¿Y saben qué? Que no importa dónde vivan, te puedes reunir con ellos. Y entonces, empezá. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar ideas, te vamos a coachar, ¿verdad? Y es sencillo, solo recuerda lo que hacían ellos. Sentarse, cada uno ahí enfrente de su camarita, con su tacita de café, o sea, se reúnen a tomar café, platican un poco de cómo está la situación, por ahí, por donde ellos, por donde nosotros, y luego, lo más luego posible, empezar a platicar de algún tema bíblico. Algún tema. Puedes, por ejemplo, comentar lo que estás aprendiendo en la lectura de tus capítulos diarios, ¿verdad? O puedes comentar con ellos lo que estás aprendiendo en los temas de las reuniones generales que estamos teniendo en línea. O alguno de los temas que aprendiste hace un tiempo. Probá, simplemente probá y vas a experimentar que Dios te empiece a usar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios te use empezando, haciendo nuevas comunidades edificantes. Entonces quiero que penses en lo siguiente. Para terminar, piensa en lo siguiente. Ustedes y yo prácticamente estamos en medio de 2 probabilidades, de 2 situaciones. Una probabilidad es el rapto. Cada vez con lo que está pasando, eso se mira como que está más cercano. Cada día estamos más cerca del rapto. Esa es una probabilidad. No lo niegues, no te pongas en el plan de, no, ahorita no viene, eso yo creo que falta un montón. Eso no se ve aquí, ese pensamiento no se ve aquí. Ya va a venir. Lo que vemos que está pasando en el mundo, simplemente dice, esto se está acercando, el rapto. La otra cosa que está aumentando sus probabilidades cada día es nuestra muerte. Nuestra muerte. Hoy en día todos estamos expuestos a cualquiera de estas 2 situaciones. El virus anda por todos lados y tenemos que cuidarnos, y estamos viendo cómo mucha gente se está contaminando, se está enfermando, y varias están muriendo, muchas están muriendo por todo el mundo. Y como no sabemos cuánto más
falta de esta enfermedad, pues cuánto más falta de gente que se enferme y que muera. Entonces la probabilidad nuestra está ahí está. Estamos viviendo en medio de esas dos probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio lo que tenemos es tiempo para vivir como Dios quiere. Sea que venga el rapto, o sea que nos muramos por alguna situación, el virus o cualquier otra cosa, que en medio de eso vivamos intensamente para edificar nuestra relación con Dios, para amarlo cada vez más y para que estemos haciendo lo que Él quiere, haciendo discípulos, cumpliendo la gran comisión en comunidades, juntos. Tal vez solo por ahí uno a uno con alguien, pero junto con otros. En cualquiera de esas dos opciones, podemos estar haciendo eso. Ya sea que venga el rapto, que nos encuentre haciendo eso, que nos muramos y que antes de morir hayamos estado viviendo intensamente para hacer eso. Y ahorita es el tiempo de hacer cosas grandes y de hacer cosas nuevas para Dios. El tiempo para hacer cosas grandes y nuevas para Dios es ahora. Es ahora. En esta pandemia. Entonces hagamos nuevas comunidades. Nuevas comunidades de discípulos que estén por todos lados. No importa, vamos a estar juntos en esa pantalla. Vamos a estar juntos ahí. Y les voy a decir algo, si hacemos eso, podríamos crecer tanto que ningún auditorio va a ser suficiente. Qué bueno, ¿no? Ningún auditorio va a ser suficiente para podernos reunir físicamente. Hagámoslo, ánimo, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos abre los ojos a un panorama más amplio que tal vez no habíamos visto. Señor, no queremos, porque tú no quieres que sigamos igual, que sigamos viviendo igual, que sigamos siendo los mismos cristianos que hace un par de años atrás, los mismos cristianos que el año pasado. Tú quieres algo grande y algo nuevo, que todos estemos experimentando algo nuevo, como es hacer discípulos fuera de nuestra Jerusalén, en nuestra Jerusalén y fuera de nuestra Jerusalén. Ya nada nos pone límites, especialmente cuando pensamos que es para tu gloria, Dios. Llénanos de ese ánimo, pon personas en nuestra mente, en nuestros contactos, para que hagamos eso. Queremos hacer tu obra, queremos cumplir la gran comisión, queremos no ser oidores olvidadizos, que no queremos que este tema solo sea para que digamos qué bonito, qué bueno, qué animante. No, para que hagamos, Señor, para que probemos a hacer nuevas comunidades de discípulos para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, Maranata, a la acción. Vamos a la acción, a hacer, manos a la obra. Que Dios les bendiga. Hola amigos, qué pena, me agarraron en un mal momento. Mi nombre es Samuel y si se preguntan si no le tengo tanta fe a esta silla. Sí, suena raro, yo sé, pero se han puesto a pensar que le tenemos tanta fe a las sillas que nos sentamos en ellas sin ningún miedo alguno. Tenemos una super fe en todas las sillas del mundo que ni siquiera las revisamos. Bueno, yo sí. Pero bueno, les quiero mostrar el siguiente video donde vemos a un hombre con una fe tan increíble que hasta Jesús lo usa de ejemplo.
no está mejorando. No. Y hemos hecho todo lo que podemos. Ahora está en las manos de Dios. Es el centurión que ordena la guarnición. Si le hace daño a nuestro señor. Perdóname, señor. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. ¿El romano espera que Jesús lo ayude? Iré a sanarlo. Un judío no puede entrar en la casa de un gentil o de un romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. ¡Wow! ¡Qué increíble la confianza que tuvo el centurión! Él tuvo la plena confianza en el poder de Jesús y creyó que con solo decirlo pasaría. Chicos, los animo a que tengamos este tipo de fe en Jesús, porque sin importar las circunstancias, Él nos guarda y nos cuida. Y no lo dudemos. Aprendámonos el siguiente verso. Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11:1. Y listo, amigos, eso fue todo. Orémosle a Dios para que nos dé esa fe como la del centurión. Me despido con mi perrito y nos vemos el próximo sábado. Adiós.